Listo. Entonces, ¿en qué nos quedamos? Si mal no recuerdo, empezamos a hablar acerca de las reacciones de los alquenos, ¿cierto? Con lo cual hicimos una introducción, dejamos claro cómo es el comportamiento químico de los alquenos. Hablamos acerca de la adición de los halogénuros de hidrógeno, es decir, la adición de HX. En el transcurso de esa reacción hablamos acerca de la regla de Markov-Nekov, ¿cierto? Y dejamos muy claro que dado que en este mecanismo siempre hay que hacer una serie de chequeos. ¿Cuáles son esos chequeos? Bueno, específicamente siempre que en una reacción química obtengamos carbocationes. ¿Cuáles son esos chequeos, muchachos? Primero, si se puede hacer resonancia. Ujú, Y segundo, si hay transposición de hidrógenos. exactamente. Y en esa ocasión aproveché para comentarles que en ocasiones, que en algunas situaciones en específico, creo que eso depende mucho de la estructura pues del carbocatión que estemos trabajando en el momento. Y es que a veces, después de hacer una transposición de hidrógenos, resulta una resonancia. ¿Listo? Bueno, entonces siempre hay que hacer esos chequeos, muchachos. Después de la adición de que de HX vimos la hidratación, vimos también la halogenación, vimos la hidrogenación catalítica, vimos también la formación de aloidrinas, vimos la ozonólisis y ahí nos quedamos, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y Entonces, sigamos. Vámonos con la oxidación con KMNO4. Esto no se está comportando bien. Ya vi que no. ¿Por qué será? Que de rato veo que esta tableta se conecta, se desconecta. Déjenme yo miro una cosa. Mucho mejor así. Bueno, la vieja confiable, cambiar de puerto. Bueno, entonces con la oxidación de KMNO4 tenemos dos casos en específico. ¿Cuáles son? Son los siguientes. Vamos a trabajar con el siguiente ejemplo.
si debería tratar de dibujarlo todo de una. Sí. Por ejemplo, con este alqueno en particular. Y bueno, voy a hacer la aclaración. Aunque el ejemplo se los haga con una cadena cerrada, perdón, no significa que esta reacción solo se pueda llevar a cabo con este tipo de cadenas carbonadas. ¿Listo? Y otra pregunta, otro chequeo. ¿Esto sí está grabando? Sí parece. Bueno, sería bueno que más o menos a las 7 de la mañana, 7:10, me pregunten si todavía se está grabando la clase. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué sucede en este caso? Va a suceder lo siguiente. Tenemos dos opciones. Listo. Cuando solamente se utiliza KMnO4, se supone que el solvente es agua. Listo. Y en esta situación, el sistema reactivo carece, digámoslo así, de la potencia química para efectuar el rompimiento completo del enlace entre los dos carbonos que forman el doble enlace. Y entonces en esta situación se va a obtener como producto final este tipo de compuestos orgánicos, que recibe el nombre, o mejor dicho, pertenece a una familia especial de compuestos llamada glicolis. Listo, ahorita vemos el mecanismo, no hay preocupe. Esa es la primera opción. Listo, llamemos la opción A. Cuando solo se utiliza permanganato de potasio disuelto en agua y por lo general se lo utiliza en bajas concentraciones. Listo, ahí el producto final es un glicol. Bueno, la opción B, o en la opción B, tenemos lo siguiente. Y es que aquí, aparte del permanganato y del solvente que es agua, pongámoslo en negro. Y del permanganato y el solvente que es agua, se efectúa un calentamiento. Entonces, en estas condiciones, el sistema reactivo es suficientemente potente, por decirlo de alguna manera, como para no solamente efectuarse el rompimiento del enlace entre los dos carbonos que antes formaban el doble enlace, sino también para eventualmente, y según la estructura del alqueno, promover la formación de un ácido carboxílico. Listo. ¿Eso por qué, profe? ¿Eso cómo se hace? Ya lo vamos a ver. Listo, entonces tenemos esas dos opciones. Vámonos con la opción más fácil, la opción A. Listo, que es la que nos va a llevar a la obtención del correspondiente glicol. Entonces vámonos con eso. Si necesitan que pause, que me regrese, me lo dice. Que lo importante es que ustedes aprendan. Bueno, entonces comencemos. Inicialmente, eh, cuando el permanganato de potasio entra en contacto con el agua, se efectúa una disociación. Tras esa disociación se va a obtener iones potasio más iones permanganato, cuya estructura es la siguiente.
Entonces tenemos por un lado un oxígeno negativo, por acá el manganeso, que en este caso, si no se los enseñaron o comentaron en química general, yo lo hago. Resulta que el manganeso junto con el cromo, y por eso también vamos a retomar el cromo más adelante en el curso como agente oxidante, esos dos elementos, aunque por ubicación en la tabla periódica se deberían de comportar como un metal, ellos también pueden hacerlo como no metales. Es decir, bajo ciertas condiciones tienen un comportamiento químico y bajo otras condiciones otro muy diferente. ¿Listo? Entonces, por eso es que aquí el manganeso no está actuando como un metal, sino como un no metal. ¿Listo? Es debido a esa ambivalencia. Bueno, entonces una vez que aparecen los iones manganato, miren lo que va a suceder. Un ion de esos, uno de los tantos que se obtienen en esta reacción, puede venir y reaccionar con ese doble enlace carbono-carbono. Entonces, miren lo que va a suceder. ¿Dónde inicia el proceso reactivo? Precisamente en el enlace doble. Listo, ya sabemos que esa zona en específico del compuesto orgánico, en este caso de este alqueno, de este ciclo alqueno, se comporta como un sitio rico en electrones. Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Vea esto. Con la flecha de una vez. Y entonces, vea pues. Vamos a proceder a la formación de un enlace entre uno de estos oxígenos que forma doble enlace con el manganeso y el carbono correspondiente. En este caso, ¿cuál de los dos carbonos se enlazaría a ese oxígeno? ¿El de arriba o el de abajo? Y de eso ya hablamos en la clase anterior. Eso es parecido a lo que conversamos por allá con el ejercicio de la ozonólisis. Pero estos muchachos. Pues mire, vamos a ver. Si el que se enlaza es el carbono de abajo, entonces ¿qué le pasaría al carbono de arriba? Se convertiría en un carbocatión. ¿Listo? Y eso sería un carbocatión secundario. ¿Sí o no? Pero si el que se enlaza es el carbono de arriba, entonces el carbono de abajo se convertiría en un carbocatión. Y en este caso se trataría de un carbocatión terciario. ¿Y qué nos dice la regla Markov-Nikov? Que en reacciones químicas donde se produzcan carbocationes, solo el más estable es el que se produce. Listo. Entonces, por eso en esta situación en específico, el carbono de arriba es el que se va a enlazar directamente a ese oxígeno. ¿Listo? Como este oxígeno no puede formar tres enlaces, debido a que tiene su capa de valencia totalmente llena, eso lo obliga a romper ese enlace pi. ¿Listo? Pero al mismo tiempo, como el manganeso se inestabilizaría, entonces lo que debe suceder es lo siguiente. Y es que ese oxígeno de abajo, y por eso dibujé el manganato, el permanganato de esa manera. Entonces, el oxígeno de abajo, utilizando los pares, el par de electrones que ocupa el enlace pi con el manganeso, entonces procedería a formar un enlace con el carbono que momentáneamente adquiere una carga positiva.
Listo. Y entonces, ¿qué nos va a quedar ahí? Una cosa como la que sigue. Yo creo que este CH3 me va a tocar reubicar. Entonces, por aquí nos queda un oxígeno. Por aquí nos queda el otro oxígeno. Los puse muy separados. Pero bueno. Aquí nos queda el manganeso. Listo. Por otro lado nos sigue formando un doble enlace. Y por acá nos va a quedar este oxígeno negativo. Listo, nos queda algo tal que así. Aquí nos podríamos preguntar, ¿será que ese manganeso queda con carga eléctrica o no? Entonces miremos. Por el rompimiento de este enlace de acá, para que no perdamos la costumbre, nombramos esas flechas. Debido a lo enunciado o mostrado con la flecha número 2, podríamos pensar que el manganeso debería quedar con una carga negativa, pero debido a lo que sucede con la flecha número 3, el manganeso queda perdiendo. Entonces, por la flecha 2 queda ganando y por la flecha 3 queda perdiendo. Entonces quiere decir que el manganeso pues quedan las mismas. ¿Ves? No hay problema. Bueno, y con esto empezamos la reacción. Bueno, ¿qué va a suceder después? Miremos a ver qué va a pasar. Entonces después miren lo que va a suceder. Un ion OH-, un ion hidroxilo, actuando como nucleófilo. Y bueno, si aparece un ion hidroxilo, ¿qué podemos decir del pH del medio? ¿Es ácido neutro o alcalino? Alcalino. Muy bien. El pH para esta reacción debe ser alcalino. Entonces, un ion hidroxilo, actuando como nucleófilo, viene y se enlaza al manganeso. ¿Listo? Lo cual provoca el rompimiento de este enlace de acá. Entonces miremos a ver qué nos da ahí. Manganeso por este lado. Ya teníamos enlazado ese manganeso a un oxígeno negativo. Nos va a quedar por acá abajo otro oxígeno negativo y el OH que acaba de ingresar. Listo. Bueno, ustedes no me lo preguntaron. Miren que aquí al inicio el manganeso estaba formando un total de 7 enlaces. ¿Listo? Con la primera reacción, ¿qué pasó? Que él pasa de formar 7 enlaces a formar únicamente 5 enlaces. ¿Listo? Resulta que el manganeso, cuando trabaja como no metal, trabaja con valencias de 7 y de 5. Entonces, por ahí no tenemos ningún problema. Listo. Bueno, entonces continuemos a ver. ¿Qué va a pasar a continuación? Pues lo siguiente. Uno de estos dos oxígenos que tiene carga negativa va a donar uno de sus pares libres para formar un enlace pi con el manganeso. Eso va a causar el rompimiento de uno de los dos enlaces entre el manganeso y alguno de esos dos oxígenos que se enlaza eventualmente a alguno de esos dos carbonos. ¿Listo? ¿Con cuál de los dos quieren que trabajemos? ¿Con el de arriba o el de abajo? Igual vamos a llegar a lo mismo. Bueno, hagámoslo pues con el de arriba. Yo les decía que la formación de ese enlace pi va a causar el rompimiento precisamente de, en este caso, ese enlace. Listo.
lo cual entonces vamos a llegar a lo siguiente. Por acá nos queda ese oxígeno negativo. Por acá un OH. Y por este lado un doble enlace con el oxígeno. Recordemos el CH3 y este oxígeno de acá con carga negativa. Este último oxígeno que dibujé va a hacer lo siguiente. Es que él actuando como nucleófilo y aprovechando la cercanía va a promover la desprotonación de este OH. ¿Se acuerdan del OH que ingresó en la segunda reacción? Aquí entra en juego. Bueno, entonces, de esa manera llegaremos a lo siguiente. Nos quedaron dos oxígenos ahí con carga negativa. Listo. Y adicionalmente, pues por la parte de arriba se nos formó un alcohol. Una vez que aparece ese segundo átomo de carbono, de oxígeno, perdón, con carga negativa, miren lo que va a suceder. Se nos va a volver a formar un enlace doble entre, en este caso, ese oxígeno de la derecha que tiene carga negativa y el manganeso. Eso va a causar precisamente el rompimiento de este enlace. Entonces miren que ya este asunto va tomando forma, en el sentido de que ya lo único que nos faltaría sería protonar este oxígeno con carga negativa para de esa manera entonces poder lograr la síntesis de, que del glicol. Recuerden que por el otro lado pues se nos formó lo siguiente. Tenemos esto por acá y por este lado de acá ese oxígeno con carga negativa. Listo. Bueno, ya para terminar esta reacción, una molécula de agua va a venir a participar de la siguiente manera. Recuerden que para esta reacción el agua actúa como solvente. Entonces una molécula de agua se ve desprotonada y con lo cual pues se nos va a formar un OH menos. De esta manera entonces el OH que se consumió en la segunda etapa del mecanismo se va a recuperar.
¿Y eso por qué es importante mencionarlo? Porque resulta que en algunas reacciones que se llevan a cabo en medios acuosos, el pH se ve afectado. Listo, ya sea por el consumo de protones o por el consumo de iones hidroxilo. Listo. Entonces, en esta ocasión nos damos cuenta que el pH no se ve afectado. Se nos queda un OH por acá y el otro OH por acá, formando de esta manera un glicol. Glicoles hay muchos, muchachos. Hay muchos. Bueno, lo que terminen de copiar me avisa. Esto sigue grabando, sí. Eso parece. Bueno, entonces mientras que ustedes terminan ahí de copiar, yo comienzo con la segunda reacción, que tiene como punto en común de la primera, pues la misma etapa inicial. Listo. Que consiste precisamente en la disociación del permanganato de potasio. Si ustedes se lo preguntan, dado que yo al principio les mencioné el cromo, en específico se trataría del percromato de sodio como agente oxidante. Si ustedes se lo preguntan si el cromo podría ser lo mismo que que el permanganato, bueno, que el percromato puede hacer lo mismo que el permanganato, la respuesta es un sí. Los dos son agentes oxidantes fuertes al fin y al cabo. Entonces por acá se nos va a formar esto. El ion permanganato, que es el que vamos a utilizar como oxidante. Bueno, ya recuerden que para esta segunda reacción no solamente se incrementa la concentración del permanganato, sino que también se efectúa un calentamiento. ¿Listo? Y es precisamente ese calentamiento el que va a hacer que el mecanismo se modifique. ¿Listo? Pregunta, ¿ya terminamos de copiar? Muchachos, ya terminamos de copiar. O voy muy rápido, esa también es una
Respuesta válida. Siga, profe, siga. Igual usted al final deja la evidencia de las reacciones. Usted lo acaba de decir. Bueno, te lo vamos a hacer con el mismo ejercicio para que podamos ver las diferencias. Listo. Va a notar que la primera etapa es exactamente la misma, es calcite. Entonces tenemos por acá el permanganato. Listo, y por las mismas razones que vimos en su momento, quien inicia la reacción es precisamente el doble enlace. Listo, enlazándose por ejemplo a ese oxígeno, se rompe este enlace de acá. Y este otro oxígeno de acá, utilizando ese par de electrones del enlace pi, va a terminarse enlazando al carbono de abajo. Listo, exactamente lo mismo. Entonces ustedes dirán, pues, valiente gracia, vamos a obtener lo mismo, ¿no? Recuerda que yo le dije ahorita que las diferencias vienen después. Entonces por acá nos queda un oxígeno, por acá nos queda otro oxígeno, el manganeso, doble enlace por acá y un oxígeno negativo por este lado. Listo, por aquí nos va a quedar el CH3. Se hace parecido a una O. Ahora sí. Y recuerden que por acá tenemos también un hidrógeno, que lo voy a dibujar de una vez porque, porque va a ser importante más adelante. Listo. Bueno, ¿qué va a acontecer a continuación? ¿Qué va a pasar a continuación? Va a pasar lo siguiente. Debido a la presencia de ese calentamiento, el enlace entre estos dos carbonos, los que antes formaban el doble enlace este y este carbono, ese enlace se va a romper. ¿Se acuerdan lo que pasaba con el osónido que inicialmente se obtenía en la ozonólisis? Algo parecido va a suceder. ¿Listo? Entonces vea pues, el enlace sigma se rompe, por ejemplo, hacia arriba. ¿Listo? Por ejemplo. Y entonces, miren lo que va a pasar. Este enlace de acá se rompe en la dirección del manganeso y posteriormente este enlace de acá se va a romper en esta dirección. A diferencia de la ozonólisis, pues aquí no terminamos con iones ni nada. Bueno, sí vamos a terminar con un ion, que en realidad es un óxido de manganeso. Entonces, vea, pues, a lo que llega. Dibujémoslo todo. Bueno, por acá nos queda el CH3. Y por este lado nos queda un doble enlace con un oxígeno. Y por acá nos va a quedar otro enlace doble. Listo. Por la parte del manganeso, pues se nos va a formar, como ya les decía, se nos forma un óxido de manganeso. Listo. En el cual el manganeso ya no actúa como no metal, sino como metal. Listo. Lo cual lo inactiva completamente desde el sentido químico en el contexto de la reacción. Listo. Bueno, entonces estamos de acuerdo que por un lado, vamos a escribir eso por acá. Por un lado se obtuvo este doble enlace que corresponde a una acetona, mientras que por otro lado se obtuvo este otro doble enlace carbono-oxígeno correspondiente a un aldehído. Listo. Y ustedes dirán, pues, profe, yo no noto la diferencia. Eso ya yo consideraría que aquí la reacción ya pararía. Pues resulta que no. Porque resulta
que al igual que en la reacción anterior, en esta el pH también se vuelve alcalino. Listo. Entonces, ¿qué va a suceder? Que debido a la presencia de iones hidroxilo, una vez que aparezca ese aldehído, es más, esta reacción la vamos a volver a ver más adelante. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Vea, ese ion hidroxilo va a venir y se va a enlazar precisamente al carbono del aldehído. Listo. Y ustedes preguntarán por qué al carbono del aldehído y no al de la acetona. Bueno, al de la acetona se podría en principio enlazar también, sino que ese doble enlace pues no nos va a llevar a un producto como si nos llevaría, en este caso el aldehído. Listo. Y entonces, ¿qué va a pasar ahí? Pues lo siguiente, muchachos. Bueno, aquí ya se me acabó la hoja. Seguimos abajo. Le estoy dando tiempo para que copien, muchachos. De verdad, al final, ¿cuántos aspirantes se presentaron en esta ocasión a la universidad? Según leí por ahí, habilitaron ¿cuántos fueron? 5.800 y algo de cupos. ¿Tienen ustedes el dato de cuántos aspirantes, bueno, cuántas personas se presentaron? Bueno, entonces sigamos. Entonces va pues lo que va a suceder ahí. Tenemos por acá el CH3, tenemos la acetona y por acá, miren lo que va a pasar. Entonces se nos forma un oxígeno con carga negativa, el OH que se acaba de enlazar y el hidrógeno que ya estaba. ¿Listo? Bueno, resulta que ese oxígeno negativo es clave para lo que sigue. ¿Por qué? Porque resulta que un ion manganato viene a participar de la reacción. Y por aquí un oxígeno negativo. ¿Cómo lo va a hacer? De la siguiente manera, vea. Ese oxígeno viene y se enlaza al manganeso, lo cual va a ocasionar la ruptura de cualquiera de esos tres enlaces pi. Y entonces de esta manera logramos lo siguiente. Listo, entonces este oxígeno nos queda enlazado a ese manganeso, por aquí un doble enlace. Por aquí otro doble enlace. Me queda faltando dos oxígenos con carga negativa. Cualquiera de esos dos oxígenos, miren lo que va a hacer. Van a promover una desprotonación, pero no de cualquier manera. ¿Listo? Miren lo que va a pasar. Viene y desprotona precisamente al carbono. ¿Listo? Haciendo que nos quede libres los electrones del enlace sigma entre el carbono y el hidrógeno.
De esa manera, esos que, esos dos electrones se pueden utilizar para formar un enlace doble entre este carbono y el oxígeno, haciendo que en el proceso este enlace con el manganeso se pueda romper. Y entonces a qué llegamos, pues a lo siguiente. Si ustedes hacen memoria, hace rato les había comentado que se obtiene un ácido carboxílico. Ahí está. Listo. Y listo. Tan tan. Bueno, muchachos, si les van resultando preguntas, me las hacen, no hay problema. Mientras que les van a seguir surgiendo preguntas, vámonos con una reacción, que es la reacción de sulfonación. ¿Por qué es importante esta reacción? Porque resulta que a partir de la misma, por ejemplo, se puede lograr la síntesis de un tipo especial de detergentes, de jabones. ¿Qué los hace especiales? Lo que los hace especiales es precisamente el hecho de que no tienen los problemas con el agua dura que sí tienen los detergentes tradicionales, los obtenidos a partir de la saponificación de, 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 de los glicerofosfolípidos. Listo, listo. Es decir, de la grasa de animal. ¿Qué pasa con esos tipos de detergentes tradicionales? Que es que en aguas, o bueno, cuando se los utiliza con agua que tenga contenido ya sea de iones calcio, de iones magnesio o de iones hierro, ellos se asocian fuertemente con esos iones, haciendo que su solubilidad en agua se pierda prácticamente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo procedemos acá? De la siguiente manera. O el alqueno que tengamos a la mano, o el que nos interese, lo vamos a poner a reaccionar con este compuesto. ¿Listo? De donde, debido a que ese azufre se enlaza a esos tres oxígenos y claro, también al cloro, esos cuatro átomos son notoriamente más electronegativos que el azufre, haciendo que este último se comporte como un sitio muy pobre en electrones. ¿Listo? Con eso ya hemos identificado el electrófilo. Ahora lo que nos falta hacer es identificar el nucleófilo, que ya sabemos que los dobles enlaces entre carbonos suelen comportarse de esa manera. Entonces, identificados nucleófilo y electrófilo, procedemos a realizar el correspondiente enlazamiento. Entonces, ¿qué vamos a obtener en este caso? Pues lo siguiente. Listo, este oxígeno, este carbono de acá, el último, debido a la regla de Markovnikov, es el que se va a enlazar al, al azufre. Listo. Por acá nos queda un OH. Y este carbono de acá nos queda con carga positiva. Listo.
Típico de enlaces dobles que se forman con oxígeno, sin importar que se formen entre un oxígeno y un carbono, un oxígeno y un azufre, o un oxígeno y un fósforo y un largo etcétera. Eh, si en la primera etapa o en la etapa previa usted rompe ese enlace pi, que a propósito había olvidado colocarlo, si usted en la etapa previa rompe ese enlace pi, en la medida de lo posible, en la siguiente etapa debe de volverlo a formar. ¿Listo? Eso de que va a depender de la presencia o no de un buen grupo saliente. ¿Listo? Que en este caso pues va a ser precisamente el cloro. Y en este punto me deberían de estar haciendo una pregunta asociada con eso. Por acá nos queda un doble enlace. Por acá nos puede quedar el OH. Y por acá el otro doble enlace. Ese carbono sigue siendo positivo. Sin embargo, con el desprendimiento del cloruro, este último puede actuar como un nucleófilo, promoviendo su enlazamiento con ese carbono positivo. Doble enlace oxígeno, doble enlace oxígeno y un OH. Listo. Y listo. Esto es lo que obtenemos al final. Si ustedes mal no recuerdan, esto de acá corresponde a la estructura de un ácido sulfónico. Listo. Entonces quiere decir que con los alquenos también se pueden sintetizar este tipo de compuestos. Con la reacción con KMnO4, dependiendo de las condiciones reactivas, o sintetizamos ¿un qué? Un... Híjole, se me olvidó. Me va a tocar devolverme. Un glicol, sino que también se pueden obtener según la estructura del alqueno, un ácido carboxílico y o una acetona. ¿Listo? Con la sonólisis se pueden obtener aldehídos y acetonas. Con la hidratación se obtienen alcoholes y así sucesivamente. ¿Listo? Como ven, la reacción de sulfonación es más bien sencilla. Vámonos para Profe, otra, no nos detengamos demasiado. A ver, profe, ¿qué hubo? ¿cómo determino yo cuál es un buen grupo saliente? Exactamente, ya pues. Entonces, ¿qué fue lo que dijimos ahorita? Que el cloro en este caso se comporta como un grupo saliente. Quitemos esa flecha porque se puede malinterpretar. Ese cloro se comporta como un grupo saliente. Bueno, entonces aprovechemos el espacio que tenemos arriba. Sucede que todo grupo saliente o algo que uno considera como un buen grupo saliente, bueno, señor, muchas gracias. Todo buen grupo saliente debe cumplir dos condiciones. Listo. La primera,
que sea bueno para recibir electrones. Listo, esa es la primera. Y la segunda es que una vez que se desprenda, se debe comportar como una base débil. Listo, esas son las condiciones que se deben de cumplir. Y ustedes dirán, pues, profe, prácticamente cualquiera puede cumplir eso. Pues piénselo mejor. Listo. A ver, por ejemplo, mm, hagámoslo con otro color. Por ejemplo, puede ser con este azul. ¿Qué tal si yo les digo lo siguiente? Pregunta, ¿ese OH será un buen grupo saliente o un mal grupo saliente? Estamos de acuerdo que el oxígeno puede recibir electrones, ¿cierto? Con mucha facilidad. Pero ¿qué hace al OH menos un mal grupo saliente? Profe, ahí sería como una base fuerte en vez de una base débil. Exactamente. Entonces, en este caso, este OH es un mal grupo saliente. Debido a que sabemos que es una base fuerte. Listo. Los halógenos por lo general se comportan como bases débiles, una vez que se desprenden de la estructura orgánica, por lo general. ¿Listo? Entonces ustedes se preguntarán, profe, ¿habrá alguna chance, por ejemplo, en ese ejemplo que nos acaba de mencionar, de que ese oxígeno pueda desprenderse? Sí. Ahí lo que toca hacer es algo que se conoce como activación del grupo saliente. ¿Listo? En el caso de los alcoholes los voy a adelantar, algo que posteriormente vamos a ver más adelante en el curso. Ok, es un pleonasmo. Listo. Que lo que se hace, póngalo a reaccionar con H3 o más. En su momento les indico el mecanismo. Y entonces, ¿qué va a suceder ahí? Vea, ese oxígeno va a terminar protonándose. Listo. Haciendo que se pueda comportar como un buen grupo saliente. Al final, ese oxígeno se va a desprender como el agua. Listo. En forma de agua. Y ya sabemos que el agua es una base muy, pero muy débil. ¿Listo? Y esto se considera como un buen grupo saliente. ¿Listo? Y a esto ya les había comentado, esto me va a quedar todo choroto. Ya les había comentado que a esto se le llama activación del grupo saliente. ¿Listo? Si respondo a la pregunta. Sí, profe. Bueno, vámonos para otra reacción. Vámonos en específico a la que vamos a llamar como adición radicalaria de HBr. Con lo cual
voy a explicarles algo que les había quedado debiendo, precisamente asociado con el mecanismo de halogenación de alcanos. ¿Listo? Que recuerden que en ese caso yo les había comentado lo siguiente, y es que la halogenación de alcanos solo se puede realizar con átomos de hidrógeno enlazados a carbonos con hibridación 2sp3. ¿Y entonces qué pasa cuando hay dobles enlaces? Vamos a mirar a ver qué pasa ahí. ¿Listo? En las etapas iniciales del mecanismo de adición radicalaria de HBr, vamos a tener la reacción de un peróxido, el que usted tenga a la mano, el que se le facilite utilizar. Utilicemos para este ejemplo algo bien sencillo, el peróxido de metilo. Resulta que los peróxidos, ante un leve calentamiento, se desintegran con mucha facilidad. Listo. Haciendo que el enlace entre los dos oxígenos se rompa de forma homolítica. Con lo cual entonces ustedes ya se pueden hacer una idea de cuál va a ser la naturaleza del mecanismo que vamos a ver a continuación. Y es que en esta ocasión no vamos a trabajar ni con cationes ni con aniones, sino con radicales libres. ¿Listo? Entonces, posteriormente, cualquiera de esos radicales libres que se formen, lo vamos a poner a reaccionar precisamente con bromuro de hidrógeno. ¿Cómo lo hacen? De la siguiente manera, promoviendo precisamente la protonación de ese oxígeno que se comporta como un radical libre. En el proceso se nos va a formar un radical bromo, que es el que posteriormente vamos a utilizar en la reacción con el compuesto orgánico que vayamos a trabajar. Listo. En este caso, estas dos son las etapas de iniciación. Bueno, entonces en esas etapas de iniciación, ¿qué es lo que vamos, perdón, en las etapas de propagación, qué vamos a hacer? Pues lo siguiente, ¿ya? Pues, ¿será que todavía me lo tiene ahí guardado en eso, todavía me lo tiene guardado en el portapapeles. Utilizamos ese. Se nos viene como anillo al dedo. Bueno, entonces un radical bromo va a interactuar con el doble enlace. ¿Listo? Y ustedes se preguntarán, profe, ¿lo puede hacer con cualquiera de los hidrógenos que ya sabemos? Sí, sí lo podría hacer. Pero en este caso nos interesa más estudiar qué es lo que sucedería cuando interactúa con el doble enlace. Entonces, aquí tenemos dos opciones y solamente una es correcta. Además, la otra la vamos a hacer por acá. Bueno, opción número uno, que ese bromo se enlace al carbono de arriba. Listo, entonces en ese caso va a suceder esto. Opción número 2, que el bromo se enlace al carbono de abajo. Entonces viene, se enlaza, listo. Y miramos a ver qué obtenemos en cada caso. En el primer caso se obtiene lo siguiente. Se nos queda el bromo enlazado en el carbono de arriba. Y aquí nos va a quedar un radical terciario. Mientras que en el segundo caso, miren lo que va a pasar. El bromo pues nos quedará enlazado
al carbono de abajo y de esa manera formamos un radical secundario. ¿Listo? Pregunta, ¿cuál de los dos radicales es más estable? ¿El radical terciario o el radical secundario? El terciario, profe. Terciario, ¿cierto? Este es más estable, haciendo que este sea menos estable. ¿Listo? Y adicionalmente, ¿a cuál de los dos carbonos el acercamiento del bromo tiene menos tensión estérica? ¿Al carbono de arriba o al carbono de abajo? El de arriba. El de arriba, ¿cierto? Sucede que en una clase anterior yo les había comentado que en ciertas situaciones la tensión estérica es tal que la reacción no se puede llevar a cabo. Este es uno de esos ejemplos. Entonces, el posible acercamiento del bromo al carbono de abajo, tiene tanta tensión estérica que esta reacción de acá no se efectúa. Por lo tanto, el único producto que se va a obtener va a ser el radical terciario. ¿Listo? Bueno, ¿y después qué va a suceder? Pues lo siguiente. Ese radical terciario lo vamos a poner a reaccionar con una molécula de bromuro de hidrógeno. En este caso, al hidrógeno sí le queda mucho más fácil, en comparación al bromo, acercarse a ese carbono de abajo. ¿Listo? Y entonces, ¿qué va a suceder ahí? Pues el carbono, por las razones que ya sabemos, dona su único electrón desapareado. El hidrógeno se trae uno de los dos electrones del enlace sigma con el bromo, haciendo que el bromo se convierta en un radical libre. Y entonces en esta ocasión obtenemos esto. Y entre estas dos etapas serían entonces las etapas de propagación. Pues ya está guardando, ¿no? Sí, parece que sí. Sí, sí se está grabando todavía la clase. Bueno, entonces que nos quede claro que radicales bromos sí pueden interactuar con dobles enlaces carbono-carbono. ¿Y cómo lo hacen? A través de una reacción de adición. Listo. Eso es lo que va a suceder ahí. Listo. Bueno, sigamos. No nos detengamos demasiado. Bueno, como ustedes se lo podrán imaginar, debido a la forma que tiene la estructura de un triple enlace carbono-carbono y debido a su alta similitud con los enlaces dobles carbono-carbono, es muy acertado pensar en que el comportamiento químico de los alquinos
es parecido al de los alquenos. ¿Listo? Eso es muy acertado pensarlo así. ¿Listo? Solo que en esta ocasión vamos a empezar con un tipo diferente de reacciones, que se conoce como la formación de acetiluros. ¿Por qué empezamos con estas reacciones? Porque resulta que el producto que se va a obtener en esta ocasión, discúlpenme que necesito más espacio por acá, por lo menos otra página. Listo, ya con eso es suficiente. Les comentaba que vamos a empezar con esta reacción debido a que el producto que se obtiene en esta reacción es clave para otras reacciones. Listo, para otras dos reacciones. Entonces, comencemos. Resulta que la formación de acetiluros solo se puede llevar a cabo utilizando los así denominados alquinos terminales. Y ustedes dirán, ¿esa vaina qué onda? Pues muy sencillo, vea. Si usted tiene un triple enlace carbono-carbono de esta naturaleza o con esta estructura, a esto se lo llama alquino terminal. Listo. Pero si usted tiene un triple enlace de esta manera, donde alrededor del triple enlace solo vemos cadenas carbonadas, a esto se lo llama alquino no terminal. Yo sé que es obvio la terminología, pero igual hay que hacer la aclaración. Listo. Ya les decía que la formación de acetiluros solo se lleva a cabo con alquinos terminales. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Pues por lo siguiente, vean. Tenemos un alquino terminal cualesquiera. ¿Listo? Y lo vamos a poner a reaccionar con un compuesto muy especial llamado amiduro de sodio, cuya estructura se parece a lo siguiente. ¿Listo? En esta ocasión, entonces, el nitrógeno del amiduro se va, es más, les debería colocar ese nombre ahí. En este caso les decía que el nitrógeno del amiduro actúa como un nucleófilo muy fuerte, promoviendo precisamente la desprotonación del carbono del alquino terminal. Y en el proceso entonces se nos va a formar lo siguiente. Listo, tenemos por acá, se nos forma un acetiluro, así se llama esta especie. Por otro lado, el nitrógeno pues va a terminar enlazado a tres átomos de hidrógeno, formando de esa manera amoníaco. ¿Qué pasa con el sodio? Pues el sodio en el proceso de la reacción rompe su enlace iónico con el sodio, pues con el nitrógeno, perdón. Pero debido a que se forma ese acetiluro, el mismo sodio tendría chance entonces de formar un enlace iónico con ese carbono negativo. ¿Listo? Formando de esa manera entonces lo que se denominan como acetiluro de sodio. Y ustedes se preguntarán, profe, ¿por qué es importante eso? Pues por ejemplo, miremos lo que son las reacciones de alquilación.
Para estas reacciones, uno de los reactivos que necesitamos es precisamente un acetiluro. En esta ocasión, pues hagamos un ejemplo. Por ejemplo, utilicemos esto, este acetiluro. Listo. Y pongámoslo a reaccionar con un halogénuro de alquilo. ¿Cuál, por ejemplo, podríamos pensar en utilizar algo como esto? Por ejemplo, aquí un cloro. ¿Listo? Debido a la influencia del cloro, este mismo se comporta como un sitio rico en electrones, mientras que el carbono, que es el enlace, se va a comportar como un sitio pobre en electrones. Quiere decir que acabamos de identificar el electrófilo. ¿Por qué solamente identificamos el electrófilo? Porque resulta que el nucleófilo ya estaba ahí, cantadito. Entonces, si ya tenemos el nucleófilo y el electrófilo, pues lo único que resta por hacer es enlazarlos. Solo que en esta ocasión, pues el cloro es un muy buen grupo saliente, entonces él automáticamente sale. Listo. Con lo cual, entonces llegamos a esto. Se darán cuenta ustedes con este producto que lo que se logra acá es alargar la cadena u obtener una cadena carbonada más grande, como lo quieran entender. Y ustedes se preguntarán, profe, ¿qué pasó con el cloro? Pues queda por ahí. Listo, ya no nos interesa. Bueno, en especial esta reacción sigue un mecanismo llamado mecanismo de sustitución nucleofílica bimolecular. ¿Por qué se dice que es una sustitución? Porque en el proceso se sustituye al cloro por un acetiluro. Listo. Haciendo que la cadena pues queda más larga. ¿Por qué nucleofílica? Porque resulta que en este caso el acetiluro actúa como nucleófilo. ¿Y por qué bimolecular? Porque para poder realizar la reacción necesitamos de dos reactivos que son uno el acetiluro y dos un halogénuro de alquilo. Que también les voy a poner ese nombre ahí. Bueno, esa es la primera reacción que vamos a ver con los acetiluros. Miremos la segunda, que sería la reacción de adición a grupos carbonilo. Listo. Bueno, para empezar, ¿qué es un grupo carbonilo? Pues sencillamente es esto. Eso es un grupo carbonilo. No nos importa que haya enlazado al lado y lado del carbono. Esto es un grupo carbonilo. Listo. Bueno, entonces en especial hagamos el ejemplo con... Podría ser algo como esto. Como para que ustedes no piensen que siempre se utiliza el mismo acetiluro. Listo, podríamos utilizar esto. Y podríamos pensar en ponerlo a reaccionar con formaldehído. Listo, algo más real. Listo.
Debido a la influencia del oxígeno, este se comporta como un sitio rico, mientras que el carbono, con el que forma el doble enlace, se va a comportar como un sitio muy pobre en electrones. Debido a eso, entonces ya identificamos el electrófilo. Y como ya teníamos identificado el nucleófilo, yo sé que no lo había mencionado, solamente que pues, ahí quedaba entredicho. Entonces resta por coger y enlazar ambos. Solo que en el proceso pues debemos de tomar en cuenta que el carbono pues no puede formar cinco enlaces, en especial el que hace parte del grupo carbonilo del formaldehído. Entonces nos vemos en la obligación de romperle el enlace pi que forma con el oxígeno. Listo, entonces con esto llegamos a lo siguiente. Bueno, si usted quiere dejar la reacción ahí, la puede dejar. Sin embargo, pues no es lo más conveniente. Lo que sí se debería hacer es promover la protonación de ese oxígeno con carga negativa. ¿Eso cómo se podría hacer? Por ejemplo, póngalo a reaccionar con un ion hidronio. Por ejemplo. De esta manera, pues entonces promovemos la desprotonación del hidronio y logramos entonces la síntesis de un alcohol. Listo. Bueno, vámonos para un tipo de reacciones que ya conocemos de antes, que son las reacciones de hidrogenación. Listo, recuerden que en este caso necesitamos del uso de eh, un catalizador. Listo. Pregunta, ¿hay necesidad de mostrar el mecanismo o con lo que vimos con los alquenos es suficiente? Porque resulta que el mecanismo es exactamente el mismo. ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? Profe, pues si es completamente igual, se podría omitir, ¿no? Pues Pues así que uno diga calcadito, no. Pero con lo que vimos bueno, con los alquenos se puede hacer. bueno, entonces en ese caso mejor hagámoslo. Listo, hagámoslo. No hay problema, ya pues. Híjole. Bueno, hagamos el ejercicio con, por ejemplo, este triple enlace. Y recuerden que también necesitamos de hidrógeno gaseoso. Este cuadrito que acabo de poner ahí, bueno, cuadrito no es el rectángulo, va a representar el catalizador. Listo. ¿Será que esto me da por ponerle texto? A ver, yo veo. No, no es lo que yo quiero hacer.
Agregar texto. Precisamente para no estar copiando la misma cosa. Y facilitarnos la vida. Esa vaina. Solo que, joven, recuerda que la primera va en mayúscula. Ah, qué perfecto. Listo. Y si nos quisiéramos poner más que, más estilizados. Váyanlo haciendo, a mí no me esperen. Ustedes ya saben cómo es el asunto. No, yo lo que quiero es transparencia. Eso. Ay, qué porquería. Estaba mejor como estaba antes. Dejémoslo así. Bueno, entonces hagámosle. Entonces en este caso inicialmente solo se va a romper o solo va a participar en la adsorción uno de los dos enlaces pi del triple enlace. Solo uno de los dos. Híjole. Control Z, Control C, Control V. Listo. Dejémoslo por acá. Entonces vea lo que va a pasar. Nos queda un carbono formando el enlace con el otro carbono que también está pegado a la superficie. CH3, CH3. Por acá nos va a quedar un hidrógeno que ya sabemos que el enlace sigma entre los dos hidrógenos se debe romper. Alguno de los dos hidrógenos que se acerque primero a uno de los dos carbonos. Entonces, eso hace propicia la formación de un enlace sigma entre el carbono y el hidrógeno, haciendo que ese carbono se desprenda de la superficie. Listo. Después otro hidrógeno se le acerca. Este tipo de mecanismos, y yo creo que eso fue objeto de cierta confusión por parte de ustedes la clase anterior. En este tipo de mecanismos heterogéneos, de reacciones heterogéneas, no se suelen escribir flechas para indicar qué es lo que pasa. Simplemente se muestra y ya. Se asume que el estudiante, el lector, entiende el mecanismo. Debido a la forma en que ocurre este mecanismo, el doble enlace que se obtiene aquí siempre va a tener geometría cis. Siempre. Y no otra. Listo. Entonces, recuerden que hay muchas moléculas de hidrógeno. Y aquí tenemos todavía un enlace pi. Vale. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues esa vaina se va a volver a pegar. Así de sencillo. Eso vuelve y se pega. Veo que hasta bonito esto sí.
Cierto que a usted no les molestaría que corriéramos el segundo parcial para el viernes. Para el viernes. ¿Viernes qué caería? Eso cae 6. Uy, este El, mes se fue pero el volando. próximo viernes. Pues no el viernes de esta semana, sino el de la próxima. Ok. Sí, porque este viernes que viene es 30 de mayo. Esto sería para el 6 de junio. Para que lo copien ahí en sus agendas. O que lo programen en sus calendarios. Como corresponde. Entonces por acá nos quedaría algo tal que así. Un hidrógeno acá, otro hidrógeno acá, CH3 acá. Aquí ya había un hidrógeno. Y el hidrógeno restante viene y se pega. Ojalá a mí me hubieran enseñado estos mecanismos heterogéneos de esta manera. Los hubiera entendido más fácil. Listo. Entonces quiere decir que el producto final de la hidrogenación catalítica de alquinos siempre va a ser un alcano. Siempre. Listo. Y ustedes se preguntarán, ¿hay chance de que el producto final no sea un alcano sino un alqueno? Pues sí. Sino que en esa situación ya debemos de acudir a lo que son la hidrogenación cis y a la hidrogenación trans. Comencemos con la hidrogenación cis. Vamos a escribir, bueno, antes de continuar, entonces aquí para finalizar la reacción anterior, ¿cómo nos quedará entonces la reacción global? Pues de la siguiente manera. Inicialmente tenemos el triple enlace. Listo. Esto se pone a reaccionar. Aquí no me cupo. Entonces no le hagamos al vivo. Hagámoslo más bien aquí abajo. Entonces, en términos globales, ¿qué sucede ahí? Vea esto. Inicialmente, el triple enlace se va a convertir en un doble enlace. Que pilas siempre va a tener geometría cis. Y después ese doble enlace se va a convertir en un enlace simple. Siempre utilizamos hidrógeno y un catalizador. Listo. Pero entonces, ojo, siempre el producto final es el alcano. No es que, no, profe, yo lo quiero dejar hasta el alqueno. No, señor. Así no es el asunto.
¿Qué pasaría entonces con el alqueno? Como lo vimos en el mecanismo, es simplemente un intermediario reactivo. Listo. Entonces ahora sí, ¿qué pasa si nosotros quisiéramos obtener un alqueno como producto final? Entonces lo primero sería la hidrogenación cis. En esta situación o en esta ocasión, eh, como catalizador se utiliza el catalizador de Lindahl. Listo, que consiste en una asociación entre paladio y sulfato de bario. Listo. También se necesita hidrógeno gaseoso. Pongámoslo acá arriba. Bueno, no le pongamos el más. Pongámosle un punto y coma y ya. Si solo utilizáramos el catalizador de Lindahl, el producto final seguiría siendo un alcano. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Utilizar un cocatalizador que consiste en quinolina y metanol. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder o qué es lo que van a hacer la quinolina y el metanol? Lo que van a hacer es que la energía de activación del paso del alqueno al alcano, esa reacción va a tener una energía de activación tan grande debido a la presencia de esas dos cosas que no va a ocurrir. Listo. El mecanismo, y para que lo copien ahí en sus notas, el mecanismo es exactamente igual que el anterior, solamente que pararía precisamente en este punto. Listo, pararía en este punto acá. Vale. Por lo tanto, el paso del alqueno al alcano no se da. Y debido a la forma en que ocurre la reacción, el doble enlace siempre va a tener geometría cis. Siempre. Listo. A ver, yo veo qué reacciones hacen falta. Nos queda faltando la hidrogenación trans, la halogenación, la formación de anhidrinas, la adición de HX, la hidratación, híjole, y la oxidación con KMNO4. Y ya con eso empezamos con halogénuros de alquilo. Dejemos eso para el viernes. Me imagino que ustedes no se van a oponer, ¿o sí? Bueno, tampoco es un reto pues para ustedes, ¿no? Dejemos aquí muchachos por hoy. Nos vemos el próximo viernes. Ojalá que no sea virtual la clase. Porque si algo que no me gusta de las clases virtuales es precisamente que no los veo a ustedes. No hay una participación, no hay una comunicación activa. Entonces por eso es que me gustan a mí más las clases presenciales. Entonces no nada, no los entretengo más. Tengan un buen resto de día muchachos. Y ahorita les subo la grabación de la clase.